Ahora sí, buenas tardes a cada uno de ustedes. Vamos a desarrollar la cultura de Chachapoyas en Perú, proceso histórico mundial. Soy el profesor Miguel, así que vamos a comenzar con nuestra historia del Perú. ¿Ok? La cultura de Chachapoyas se desarrolla entre los años 800 después de Cristo y 1570 al noroeste del sur. ¿Ok? Y sus territorios se extienden unos 300 kilómetros a lo largo de las actuales regiones de Amazonas o San Martín, que es la etapa en la que florecen y establecen su identidad, que es conocida como Chachapoya clásica. Así es. Desde el año 800 después de Cristo hasta la invasión incaica cerca del año 1470. ¿Ok? Para esto vamos a hablar de lo que es la influencia cultural que tuvo Chachapoyas. Y obviamente se desarrollaron en un aislamiento, ¿no? Esta cultura se desarrolló aisladamente. Pero sin embargo hay evidencias que esporádicamente interactuaron con otros grupos que habilitaban al norte y el oeste del río Marañón. Los restos hallados, tanto en su producción artística como arquitectónica, parecen sugerir que descendían de inmigrantes andinos que adaptaron su cultura ancestral al nuevo medio. El desarrollo relativamente, en este caso, que tenían, ¿no? El desarrollo relativo que tenían estaba aislado desde los chachapoyas, que llegó a su fin cuando en el siglo XV fueron dominados por los incas. Tres periodos o cronología de la cultura chachapoyas fue la chachapoya clásica, chachapoya inca y el colonial temprano. Dentro del medio ambiente, la cultura chachapoya floreció en zonas ubicadas en la ladera este de los Andes, entre los 2000 y 3000 metros sobre el nivel del mar. Región bastante húmeda por las continuas lluvias y densa vegetación, sobre todo pantanos y permanente cubierta por neblina. Se ha sugerido que el significado chachapoyas podría ser bosque nubloso, características del medio ambiente en el que se desarrollan esta cultura. Hablando de la organización social de diversos grupos étnicos que comparten una similar tradición cultural con el territorio actualmente comprendido entre las regiones de Amazonas y San Martín, se unen en una especie de estado, ¿no? En una especie de estado confederado a comienzos del año 800 después de Cristo. Las grandes provincias eran totalmente independientes entre sí y estaban controladas por un poderoso curaca. Estos grupos comparten un mismo idioma, así como costumbres técnicas, ¿no? Y así también habilidades de cultivo similares. Se congregan para las ceremonias religiosas o para defenderse al ataque de un pueblo enemigo. Basándonos en la agricultura, esta se desarrolla aprovechando el acceso de la variedad de ecosistemas. Las laderas de los cerros se transformaron en este caso en anchas terrazas de cultivo y las zonas bajas se cultivaron en campos con elaborados sistemas de drenaje, cultivando así tubérculos como la papa, la mayua, la oca, el oyuco y granos como la quinoa y la kiwicha en zonas que varían desde los 3200 hasta los 3800 sobre el nivel del mar. Aquí los habitantes de la cultura chachapoyas dependieron de la agricultura, del pastoreo, la caza y la recolección para su subsistencia. Además basaron su economía en la producción doméstica de la cerámica y los textiles, donde la producción y el intercambio de alimentos ayudaban a consolidar las redes sociales y las alianzas entre las poblaciones. ¿Qué pasaba con los entierros y los quipus? Ya en 1996 se hallan varias chulpas o tumpas en acantilados de piedra caliza, con unos 10 metros en este caso, encima de la laguna de los cóndores en la región de Amazonas, donde cada tumba mide aproximadamente 3 metros de alto y está dividida por los niveles
en este caso 1 y 2, por una tarima de pequeños troncos. Inicialmente los pobladores de la cultura chachapoya no embalsaban a sus muertos y fueron los incas quienes introducen estas técnicas, donde más adelante se escogen sitios de entierro con características que permitieran la preservación de los cuerpos. En las laderas del bosque eligieron cornisas, en este caso que son secas, de baja temperatura y en pocas horas del sol del día contribuyen a la preservación de los restos orgánicos. En estas tumbas también se descubrió una cantidad importante de quipus que se encuentran actualmente en el Museo de Leimebamba, ¿no? El estudio de los quipus podría aclarar y descifrar muchos aspectos aún desconocidos de esta enigmática cultura. Hablando de la arquitectura, ¿no? Vamos a basarnos que se caracteriza en este caso por la riqueza de sus edificios, ¿ok? Donde muchos de ellos son decorados con un sistema de friscos o frisos hechos con piedras dispuestas a desnivel, formando en este caso nuevos diseños geométricos a modo de grecas. En general, las construcciones habitacionales y monumentales son circulares y de piedra, donde sus paredes en este caso tienen relieves de piedra decorada y donde en varios casos con figuras simbólicas. Poseen rampas inclinadas, escaleras dirigidas hacia la entrada y obviamente que se tendió a erigirlas sobre las plataformas ubicadas en pendientes. Los complejos arquitectónicos más destacados son Cuelap y el Gran Pajatén. Cuelap es una especie de ciudad fortificada con los muros de 60 metros de largo hasta 19 metros de alto y está ubicada en la actual región de Amazonas en un lugar de difícil acceso, con unos 3.000 metros de altitud y al borde de un abismo protegida por muros, que se han encontrado alrededor de 400 construcciones y en su gran mayoría circulares. Y esto se debe realizar por los callejones estrechos, en este caso que en ese entonces se tenían, que era la característica que sugiere, ¿no?, que Cuelap fue edificada con fines defensivos. Esta ciudadela obviamente cuenta con un sofisticado sistema de caminos y de drenaje de agua y sobre todo de lluvias, donde en este caso se tenían canales que recorrían todo el complejo, entre los fijos de las paredes que destacaban los motivos romboidales. Por otro lado, el Gran Pajatén era una impresionante fortaleza ubicada en la selva en la región de San Martín, en la cuenca del río Abiseo, que era una edificación que presenta frisos con motivos simbólicos como algunos personajes antropomorfos con el brazo y piernas abiertas, aves con alas extendidas y cabezas clavas. Los restos arquitectónicos de esa cultura conforman una nueva veintena de estructuras, entre las que más destacan son 3 edificios con un diámetro de aproximadamente 15 metros. Ya para hablar en este caso de su textil, hablamos de la cultura chachapoya. Se hallaron piezas en las tumbas, en este caso de la laguna de los cóndores, los cuales dan testimonio de la habilidad de los tejedores en esta cultura, que no solamente en el arte y la tecnología de la manufactura estaban establecidos, que sino también en la originalidad de sus diseños. Y de acuerdo con este cronista que se llamaba Pedro Cieza de León, los habitantes de la cultura chachapoya hacían rica y preciada ropa para los incas, ¿no? Y hoy en día lo tenemos como materia prima o tapicería fina o vistosa. Para cerrar nuestro tema, la belleza de las mujeres, ¿no? En Cieza de León describe que los chachapoyas, como los más grandiosos y de tez más blanca entre los indios, sus mujeres eran tan hermosas no solo por la gentileza, ya que muchas de ellas merecieron serlo de los incas, ¿no?, y ser llevadas a los templos del sol, donde andaban vestidas ellas y sus maridos con ropas de lana, y por las, en este caso, cabezas, usaban o se ponían sus yautos, ¿no?, donde más adelante ya optan por una costumbre directamente de los cusqueños, vistiéndose así directamente como los incas. ¿Ok?
Esta es nuestra cultura de Chachapollas. Vamos a realizarnos una serie de preguntas para comprender más y sobre todo ver un pequeño video que nos retraiga más información acerca de esta cultura.